hemos venido compartiendo acerca de la visión y misión de Día de Adoración, por qué existimos, para qué existimos, de alguna manera tratando de recordarnos y afirmar nuestra dirección como iglesia, porque en el mes de octubre cumplimos 5 años como iglesia y queríamos tomar este tiempo para afirmar nuestra dirección como iglesia. Y habíamos dicho, como visión de nuestra iglesia es algo sencillo, práctico, pero que encierra lo más central. Existimos para enseñar a crecer en el conocimiento de Cristo. Enseñamos a Cristo, anunciamos a Cristo, proclamamos a Cristo. Cristo es el fundamento de nuestro mensaje, el fundamento de nuestro ministerio, de lo que nosotros enseñamos, sencillamente porque Cristo es Dios y Cristo es el tema de todas las Escrituras. Si queremos ser fieles a las Escrituras, es necesario que Cristo salga a flote porque Cristo es el tema de la Biblia. Enseñamos a crecer en el conocimiento de Cristo, porque conocer a Cristo es conocer a Dios, porque Cristo es Dios. Conocer a Cristo es una gloriosa y bendita experiencia que está arraigada en la verdad bíblica. Es una gloriosa y bendita experiencia que transforma el corazón del pecador, que afecta la manera como vive y que lo satisface. Conocer a Cristo es lo mejor y lo más importante que le puede pasar a un ser humano. Enseñamos a crecer en el conocimiento de Cristo. Es nuestra visión como iglesia y nuestra misión. Para entrar un poquito más prácticos, lo dijimos la semana pasada, hoy día lo repito, y de eso es lo que quiero hablar hoy día. Misión de Día de Adoración: haciendo discípulos, en conformidad a Mateo 28, haciendo discípulos que hacen otros discípulos. Y puntuales en 3 lugares para no ser muy amplios, sino para entender dónde, cómo, en qué lugar debo cumplir esto, en nuestros hogares, en nuestra iglesia local y en el mundo. Hay la responsabilidad de hacer discípulos en casa, ¿ok? Hacer discípulos aquí en la iglesia local y hacer discípulos en la escuela, en el trabajo, el vecindario, en las naciones, donde quiera que Dios nos tenga. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. El cristiano está llamado a hacer discípulos. Hoy lo que quisiera que miremos es algo un poquito práctico y iba a tomar algunas cosas de cómo Jesús hizo discípulos. Pero quizá alguien pudiera ser tentado a decir, bueno, pero yo no me puedo comparar con Jesucristo al hacer discípulos. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces le bajé un poquito la categoría y vamos a mirar a Pablo cómo hacía discípulos. ¿Le parece? ¿Sí? Vamos a mirar a Pablo cómo él hacía discípulos. Primera de Tesalonicenses algunos creen que es una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Esto es Grecia. Pablo ha visitado esta iglesia y la mayoría de los comentaristas creen que él escribe esta carta básicamente por 2 razones. La primera es para tratar de explicarles a ellos por qué es que él tuvo que irse tan rápido de Tesalónica. Él tuvo que salir abruptamente de Tesalónica. Y la segunda razón, algunos comentaristas dicen que él escribe Primera de Tesalonicenses porque él ha escuchado de que muchos cristianos en Tesalónica están preocupados por sus familiares cristianos que han muerto, preguntándose ¿y qué va a pasar con ellos cuando Cristo venga? Y Pablo escribe esta carta para consolarlos, para animarlos y decirles, hey, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se acuerda? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Él está tratando de decirles a ellos, hey, tranquilos, no se preocupen.
Cuando Cristo venga por su iglesia, ellos no se van a quedar atrás. Es más, ellos nos van a preceder en esa venida de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 2 tenemos una ventanita que nos va a decir y nos va a mostrar cómo Pablo hizo discípulos cuando estuvo en Tesalónica. ¿Okay? Esto es un testimonio personal del apóstol Pablo de cómo él discipulaba a otras personas. Vamos a ver por lo menos 4 cosas en este pasaje. Desde el capítulo 2, más bien, versículos 7 al 13, vamos a mirar 4 cosas que hace el apóstol Pablo. Mi oración ha sido esta, que en la medida que nosotros miremos a Pablo aquí, ¿ok? Que primero, si no estamos viviendo en conformidad a esto, seamos confrontados. Pero no me gustaría, y le he pedido al Señor, no nos confronte solamente con esto, inspíranos con esto también. ¿Me explico? ¿De qué vale yo sentirme confrontado por algo y decir, wow, mi vida no está en conformidad a eso, si no soy inspirado a acomodar o ajustar mi vida en conformidad a esto? Eso ha sido mi oración, que cuando usted escuche todo esto, si usted dice, sabes que yo reconozco, no estoy viviendo así, usted se sienta confrontado por esto, pero también usted se sienta animado, motivado, inspirado, estimulado y todos los sinónimos de eso a hacer discípulos. Amén. Si hay algo que usted está orando mientras usted está escuchando el sermón, pida eso. Señor, mientras escucho a Pablo, inspírame, motívame, impúlsame, estimúlame a vivir de esa manera. Amén. Muy bien, vamos a ir directo al texto. 4 maneras, 4 elementos, si quiere, 4 aspectos en cómo el apóstol Pablo discipulaba. Lo primero que quiero decir es esto. Pablo discipulaba con la enseñanza bíblica. Es decir, instruía a los discípulos. ¿De dónde tomó esto? Versículo 13. Leamos el versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Y por qué das gracias a Dios, Pablo? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿ok? La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En otras palabras, Pablo está agradeciendo a Dios que cuando él fue a Tesalónica a predicar, dice, los creyentes no tomaron lo que Pablo le decía como palabra de hombres, sino que ellos tomaban en serio y decían, esto es palabra de Dios, vamos a tomarlo en serio. Y Pablo está diciendo, gracias Señor, porque ellos cuando escucharon la palabra no la tomaron como si venía de mí, sino como que venía de ti. Eso es lo que él está diciendo. Otra cosa que el texto está diciendo, note que al final del versículo 13 dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso solo es una gloriosa verdad. La palabra hace lo que tiene intención de hacer. ¿Se acuerda Isaías 55? Tu palabra no vuelve atrás, vacía, cumple aquello por lo cual es enviado. La palabra tiene poder, por eso nosotros necesitamos leer y exponernos a la palabra todos los días. Pero lo que, en un sentido, para efectos de lo que estamos tratando de ver aquí, la instrucción para Pablo en el discipulado era importante. Pablo quería que aquellas personas a las que él discipulaba también crecieran en su conocimiento de las Escrituras. Pablo les predicaba y les enseñaba el Evangelio. No hay discipulado bíblico sin las Escrituras. Discipular a alguien es ayudarles a entender el Evangelio y ayudarlos a aplicar el Evangelio a sus vidas. Entonces, si usted dice, ¿cómo puedo discipular a alguien? Por medio de enseñarles la palabra de Dios. Y esto se puede hacer con un hermano en la fe, una hermana en la fe,
que necesita un poco de ayuda, como también puede ser a un compañero de trabajo con quien tú te comprometes semana a semana y tú le dices, podemos tomar la hora de lonche de los miércoles para tomar 20 minutos para leer algo tú y yo. En ese rango puede ser. O el rango de cuando discipulamos a nuestros hijos con la Biblia. Cuando nos discipulamos como esposos con la Biblia, leyendo la Biblia juntos. Es enseñarles a comprender el Evangelio y a comprender sus implicaciones para la vida diaria. El discipulado para Pablo implica instrucción acerca de qué es el Evangelio y cómo el Evangelio conecta con sus problemas, sus desafíos, sus tentaciones, sus aflicciones. Para Pablo, la enseñanza bíblica es importante para discipular. Número 2, Pablo no solo enseñaba la Biblia para discipular, Pablo discipulaba individualmente. Es decir, trabajaba cara a cara con los discípulos. ¿De dónde tomó eso? Versículos 11 y 12. Versículo 11 y 12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Aquí está la figura de Padre-Hijo. Dice que como el Padre al Hijo, nosotros a ustedes, decía, les exhortábamos a que anden como es digno del Señor. Les encargábamos. La dinámica esta de Padre-Hijo implica cercanía. Pablo no solo enseñaba el Evangelio, no solo los instruía con la palabra, él también tenía un contacto cercano, íntimo y personal con las personas a quienes él discipulaba. Note esto, note en el versículo 11, la última parte: exhortábamos y consolábamos ¿a quién? A cada uno de vosotros. Quiere decir que había un contacto personal con las personas a quienes él estaba discipulando, cercano. Para Pablo, la tarea de discipular es una tarea personal, es acompañar a alguien en su caminar cristiano, es una labor individual, es una dinámica íntima, cercanía. Para el apóstol Pablo, el discipulado es compartir tu vida con alguien. Pastor Otto Sánchez dice esto. Él habla del discipulado diciendo esto. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es una transfusión de vida. Y eso lo hacemos en la medida que estamos cerca de las personas, con compañerismo, con interacción individual, contacto personal. Pablo discipulaba con la enseñanza bíblica, número 1. Pablo discipulaba individualmente, cara a cara, 2. Y número 3, Pablo discipulaba con su conducta. O sea, él modelaba un carácter santo para discipular. Es lógico, ¿no? Si usted va a discipular a alguien, usted tiene que mostrarle el carácter de Cristo a esa persona. Usted no le puede decir, cree en el Evangelio, pero tu vida es un desastre. Versículo 10, tomo esto del versículo 10. Escuche lo que dice Pablo, 1 de Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y Dios también. Wow, cuando Pablo dice esto, Pablo está hablando en serio. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ustedes saben cómo nos conducimos, cómo nos manejamos, cómo nos comportamos con ustedes. Se conducía con piedad el apóstol Pablo, delante de los hombres y delante de Dios, porque hay personas que pueden decir, no, con tal de que Dios vea mi conducta es suficiente. No.
Los hombres necesitan ver tu conducta. Pablo predicaba, enseñaba y discipulaba con su ejemplo. Él se conducía piadosamente delante de Dios y delante de los hombres. Él modelaba a Cristo. Es tan importante, mis hermanos, este aspecto, porque Pablo no solo les enseña el contenido del Evangelio, sino también que les enseña el poder del Evangelio, que afecta la manera como él vive. Su comportamiento es una evidencia de lo que es una vida formada y transformada por el Evangelio. Él era una muestra de lo que el Evangelio hace en la vida y el corazón de un pecador. Esto es importante para el discipulado. Tu conducta frente a las personas a quienes estás discipulando. Amén. Ahora, esto no quiere decir que no vas a cometer pecados. No quiere decir que tu conducta es perfecta y de ahí decir, bueno, no puedo discipular porque mi conducta... Lo que sí quiere decir es que el patrón de nuestras vidas, nuestra conducta se caracteriza por la piedad, la santidad y la pureza. Eso es lo que quiere decir. Que incluso cuando pecamos para reconocer nuestro pecado, para confesar nuestro pecado y para apartarnos, está diciendo a ellos: cuán santa, justa, irreprensiblemente me he comportado delante de ustedes. No le estaba diciendo que él era perfecto sin pecado. Él les estaba hablando que su vida estaba caracterizada por un patrón de santidad, de piedad, de pureza. Y cuando él pecaba, él reconocía su pecado, él confesaba su pecado y él se apartaba de su pecado. Es una conducta santa porque se conforma a la santidad de Dios. Es una conducta justa porque se conforma a la justicia de Dios o a la obediencia a Dios. Y es una conducta irreprensible porque no somos acusados de una conducta o un estilo o un patrón de vida pecaminoso. Pablo discipulaba con su enseñanza bíblica, con la enseñanza bíblica. Pablo discipulaba personalmente. Pablo discipulaba con su conducta o a través de su conducta. Y número 4, Pablo tenía un gran amor por la gente que discipulaba. Pablo tenía un profundo amor por la gente a quien él discipulaba. Leamos el versículo 7 y 9. Antes, dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Fuimos tiernos entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Y él usa el ejemplo de la nodriza. Algunas traducciones dicen como la mamá que cuida a sus hijos, y eso está bien. La palabra nodriza es una mujer que amamanta a un hijo ajeno. Pero aquí está diciendo como la nodriza cuida de sus propios hijos, de sus pequeños hijos. Él está usando esta imagen para ilustrar, esta imagen tierna para ilustrar qué era lo que él sentía por la gente. Él amaba a esa gente. Él amaba a la iglesia. Aquí cabe preguntarnos, ¿amamos a la iglesia? Ok, vamos a reducirlo a la mínima expresión. ¿Amo a los hermanos de mi iglesia?
No solo quisimos darle el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Nota el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de nosotros, o no ser una carga a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. ¿Qué cosa está diciendo aquí Pablo? Él dice que mientras él estaba en esta ciudad, Tesalónica, él no dejó de trabajar, él siguió trabajando, les predicaba el evangelio, pero también tenía otro trabajo, para que ellos no tuvieran que sostenerlo económicamente. Es decir, su amor por los tesalonicenses es tan real que no quiere serles una carga a ellos. O sea, amaba a sus almas, por eso les predicaba el evangelio, y amaba sus vidas y no quería aprovecharse de ellos. Pablo ama a estos hermanos como una nodriza ama a sus pequeños hijos. Esa es la imagen. Yo los amo a ustedes. A los filipenses en el capítulo 1 dice: yo los amo a ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Con el entrañable amor de Jesucristo. ¿A alguien le suena la palabra entrañable? Sí, entrañas, tripas. Pablo amaba a esta gente con lo más profundo de su ser. Pablo no trabajaba mecánicamente con estas personas, él amaba a estas personas. El que ama a Cristo debe amar a su iglesia. No es amor bíblico, amor completo, amar a Cristo y no amar a su iglesia. Porque Él se identifica tanto con su iglesia que dice: yo soy la cabeza, mi iglesia es el cuerpo. Yo soy el esposo, la iglesia es mi esposa. Para un esposo piadoso, para un esposo que ama a Dios, escuchar que alguien le diga: ¿sabes qué? Tú me caes tan bien, pero tu esposa es insoportable. Para un esposo piadoso, eso es muy doloroso. Y no tendrás comunión con un esposo piadoso si su esposa no te cae bien y no la amas. Él amaba a la iglesia. Él amaba a la gente de la iglesia. Pero es que tú no sabes, fulanito me pisó un callo. Aquí todos hemos pisado callos, ¿no? Es cierto que no todos nos van a caer bien. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿los vas a amar aunque no te caigan bien? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque Cristo lo hizo contigo. Tú ofendiste a Dios y eras extraordinaria, infinitamente diferente a Él, extraño a Él, y Él te amó. No, es que tú no me entiendes. Ella es bien difícil. No, tú no entiendes. Tú no entiendes lo ridículo que ha sido el amor de Dios, en el buen sentido de la palabra, que ha tenido con nosotros, al Él humillarse y venirse a ser un ser humano. Que Dios nos doblegue con esa conciencia del evangelio y nos humille y transforme nuestros corazones para hacernos gente que ama, que se da por otros, que se da sin reserva por otros, que se gasta por otros, que se invierte por otros, que se arriesga a amar a otros. Resumen de las 4 cosas que hemos visto. Pablo instruía a los que discipulaba, es decir, les predicaba y les enseñaba el evangelio. Además, trabajaba cara a cara
con los hermanos. Es decir, tenía un contacto cercano, un contacto íntimo, un contacto personal con las personas a quienes él discipulaba. Y asimismo modelaba un carácter santo ante las personas que discipulaba. No solo les enseñaba el evangelio, también demostraba con su vida cómo el evangelio moldeaba e influía su carácter y conducta. Y para terminar, Pablo tenía un profundo amor por las personas a quienes él discipulaba. Amén. Dios nos está recordando, y que esto sirva para una renovada reflexión de nuestro deber como creyentes: ser sal de la tierra, luz del mundo, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy contigo. No te dejo solo en esta tarea. Yo estaré contigo para capacitarte. Estaré contigo para darte las fuerzas, para darte la habilidad, la destreza, el poder, la fortaleza. Cuando quieras tirar la toalla, yo estaré contigo todos los días. No te canses de hacer discípulos, papá, mamá, hermano, hermana, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia. Insiste, sigue trabajando, invierte tu vida. Lo estamos haciendo para Él. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Después de haber dicho esto, quiero plantear 2 o 3 objeciones y responderlas. ¿Ok? En esa mente ahorita mismo donde alguien está, ok, esto es para todos estos hermanos que están aquí, para mí esto no es. Alguien diría, ¿por qué? Porque, voy a plantear 3 objeciones, ¿sí? Y que Dios las use para que, la respuesta para que nos quedemos sin argumentos, ¿sí? Primera objeción: no sé la Biblia. No puedo discipular porque no conozco mucho de la Biblia. Bueno, la respuesta más rápida sería: aprende la Biblia, ¿no? Y quizá es cierto que tengas que seguir creciendo en tu comprensión de las Escrituras. Eso es cierto de todos nosotros, ¿no? Pero no necesitas un profundo conocimiento de las Escrituras para llamar a un creyente en sus dificultades y acompañarlo. ¿O sí? No. No necesitas tener una maestría en teología para visitar a alguien. ¿O sí? No. No necesitas conocer teología para orar por ellos y orar junto con ellos. No es necesario saber mucha Biblia para acompañar a mis hermanos en sus luchas y desafíos. No necesitas. No es necesario ser un teólogo para ponerte a disposición de tu hermano y servirle y discipular a alguien, acompañar a alguien. Número 2. Ok, ¿y qué es esta? No discipulo porque tengo muchos defectos yo. Fulanito, que son piadosos, ¿no? Lideran grupos, ellos sí pueden, pero yo tengo una lista grandísima de defectos. Eso diría tu esposa también. Pero debo recordarle que Pablo también batallaba con pecados y luchas. Hasta él mismo decía que se sentía miserable de mí, ¿se acuerda? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Usted sabe que cuando yo estaba tratando de ponerle un título a este sermón, me estaba debatiendo entre, lo voy a poner como discipular, ¿ok? El otro tema era un discipulado exitoso. La otra opción era la estrategia de Pablo para hacer discípulos. Y ninguna de esas me convenció. La que me convenció, y fue esta mañana,
fue, si ustedes ponen título al sermón, este es el título: la vida normal de un creyente llamado Pablo. Pablo era un pecador como tú y como yo. Él también tenía 24 horas. Él se cansaba también. Él se desanimaba también. Y no había teléfono. No había WhatsApp en el tiempo de Pablo. Y él discipulaba a la gente. No había carro en ese tiempo. De mi casa a la casa de mis padres, en carro son 2 minutos. 2 minutos. Mi esposa y yo quisimos el otro día ir caminando. ¿Verdad, mi amor? $25 minutos. 25 minutes. No, rápido. Rápido. 2 minutos en carro. Pablo no tenía. Lo de Pablo era de a 25 minutos, no de a 2 minutos. Pablo tenía limitaciones, no solamente externas, él tenía limitaciones internas también. Se desanimaba, batallaba con su pecado, con cansancio. El discipulado no es gente perfecta ayudando a imperfectos. No. El discipulado no es una tarea exclusiva de gente súper espiritual ayudando a otros que no lo son. Eso no es el discipulado. En realidad es una labor de personas imperfectas ayudando a otras personas imperfectas en su caminar cristiano. El discipulado envuelve a personas que necesitan desesperadamente de Cristo, ayudándose mutuamente en su caminar cristiano. Como diría Paul Tripp en su libro Instrumentos en manos del Redentor, a mí me parece extraordinario esto, cómo él define el discipulado. Si usted está buscando qué leer en estos días, Instrumentos en manos del Redentor, Paul Tripp. Y termínelo cuando lo empiece. El discipulado es personas en necesidad de cambio, ayudando a otros que están en necesidad de cambio. Eso es el discipulado. Aquí no hay nada de gente, me gradué, ya puedo discipular a otros. Sí, ¿de qué te graduaste? Ya he master mi pecado. Ya he dominado el pecado. De verdad. ¿Y dónde estabas tú cuando Pablo estaba batallando? Es más, tú debiste haber escrito las epístolas y no Pablo. Porque Pablo nos habla de un creyente luchando con su pecado. Lo glorioso es que Dios usa esa dinámica de acompañarnos mutuamente para hacernos más como Cristo. Es increíble cómo usted puede tener una relación con otra persona, aquí, ¿verdad? Se conocen en la iglesia día de adoración. Okay. Se conocen y ese contacto ahí como que descubre usted que ella tiene algunas afinidades con usted. Son 2 hermanas. Estoy poniendo el ejemplo de 2 hermanas. Nos gustan las mismas cosas, pensamos de la misma. ¡Qué chévere esta hermanita! Basta que usted se acerque un poquito más. Ahí usted va a empezar a experimentar la parte insoportable de esa hermanita. Y ahí es donde Dios dice, ahí,
Sopórtala. Ámala. No la critiques delante de otras personas. Cubre sus faltas. No chismees. No. Ora con ella. Sí, pero padre, es insoportablemente orgullosa. Y el Señor va a decir, igual que tú. Dios puede usar eso para hacernos como Cristo. ¿No dice Salomón, así como el hierro afila el hierro? El hierro no se afila estando un pedazo acá y el otro pedazo allá. No necesita ser la mujer maravilla en el Evangelio para discipular a otros. No necesita ser Superman para discipular a otros. Eres un pecador, reconoces tus pecados, tus fallas y qué bueno que lo reconozcas. Aún así puedes ayudar a otros. Y eso es glorioso. No es para una élite, no, que se han graduado de una universidad Ivy League y son extraordinariamente sharp en la Biblia y son tipos que no pecan y siempre están orando. No, son para pecadores como usted y como yo, para que la gloria sea para Él. 3, la otra objeción es, pero Pablo era un apóstol. Y es cierto, Pablo es un apóstol, pero nosotros debemos recordar, cada vez que leemos las 13 cartas que él escribió, que no solo estamos leyendo a un teólogo, no estamos leyendo a un pastor, estamos leyendo también a un creyente, como tú y como yo, que estaba siendo santificado, que tenía luchas, desafíos. Y Pablo lo hacía sencillamente movido por un sentido de obediencia al segundo mandato: amar a tu prójimo. El discipulado de Pablo era como una expresión de ese mandamiento de amar al prójimo. Y ese mandato lo tenemos todos nosotros los creyentes. Enseñar a alguien, modelar a alguien, caminar con alguien, acompañar a alguien, servirle, trabajar y esforzarse por su bienestar es amar a otra persona. Amén. Yo les dije a ustedes que mi deseo era ser confrontados en algún aspecto, pero no solo eso, sino también animados por este testimonio del apóstol Pablo. Que seamos inspirados por este pasaje, que al leer este texto, esta descripción que hace Pablo de su propio discipulado, seamos impulsados nosotros a seguir estos pasos para discipular a otros, servir a otros, acompañar a otros, ayudar a otros. Lo que sorprende, si usted ha leído el libro de Hechos, usted va a recordar en qué circunstancias llega Pablo a esta ciudad. ¿Qué ha pasado con Pablo para él llegar a Tesalónica? Y Hechos nos dice en el capítulo 16 que él estaba, antes de llegar a Tesalónica, estaba en una ciudad llamada Filipos. ¿Se acuerda? Casi la mayoría conoce Filipos porque lo encarcelaron en Filipos. ¿Se acuerda? ¿Qué pasó en Filipos? Él echa fuera un demonio de una mujer y se arma un revuelo en Filipos. Lo arrestan, lo desnudan, lo azotan con varas y lo meten a la cárcel por predicar el evangelio y por discipular personas. Sale de la cárcel, llega a Tesalónica y él sigue predicando el evangelio y haciendo discípulos, haciendo lo mismo por lo cual fue encarcelado, azotado y arrestado en Filipo. ¿Qué movía a este hombre a vivir así? Porque alguien pudiera decir, hey, bájale un poquito, te van a meter preso otra vez allá, bájale un poquito. Él no, él seguía. Y es más, en Tesalónica los persiguen y él tiene que salir escondido de Tesalónica. Una hermana querida nos dice, hay un refrán que dice, cuando alguien está yendo, si no es una cosa, es otra cosa, un problema, otro problema, dice ella,
Yo si no estoy presa me están persiguiendo. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Si no estoy preso me están persiguiendo. Bueno, Pablo vivía así. Si no estaba preso lo estaban persiguiendo, pero feliz el hombre, porque estaba cumpliendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Feliz, gozoso. Y él no paraba estando en la cárcel. En la cárcel el hombre discipulaba. Yo creo que les he dicho esto antes, o a los hermanos que vienen los jueves al estudio. Probablemente el año que viene empecemos a estudiar el libro de Filipenses, la carta del gozo, escrita desde una prisión. La carta del gozo escrita de una prisión. ¿Paradójico? No. Este hombre de verdad era un hombre que amaba a Jesucristo y su deleite era servirle a Él. Y buscar que otros también conozcan ese Dios, porque él decía, no, esto es demasiado increíble y grande como para yo tenerlo para mí mismo. Yo quiero que otros también conozcan este evangelio, este Jesucristo, glorioso Jesucristo. Pablo discipulaba a otros movido por un deseo de ser como Cristo. Él deseaba parecerse a su Salvador. A los Gálatas le dijo, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. A los Filipenses le dice, yo voy a ser derramado como un sacrificio por ustedes. Y Colosenses 1:28. A fin de presentar, dice, yo trabajo para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso trabajo y lucho según la potencia o el poder de Él. Él quería parecerse a su Salvador, que se sacrificó, que se dio, que se entregó. Pero yo quiero decir algo más antes de terminar. ¿Por qué Pablo discipulaba como discipulaba? Porque Pablo encontraba verdadera felicidad y gozo al discipular a otros. No decía, citando Pablo al Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Más dichoso es dar que recibir. Más, esa es la palabra, Macarios, es felices. Más feliz eres cuando das que cuando recibes. Y esto aplica en todo lo que tú des. ¿Incluye dinero? Claro que incluye dinero. Pero incluye también tu vida, tu tiempo, tus energías, tus emociones. Es más bienaventurado cuando tú das que cuando tú recibes. Y lo que me parece extraordinario es que Pablo confiesa eso en Primera de Tesalonicenses. Si usted va unos versículos más abajo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en ese mismo capítulo, en el versículo 19 y 20, yo solo quiero que preste atención a algo que él dice, que es muy revelador. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor en su venida? Versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. O sea, ustedes son aquello que producen gozo y deleite. No hay nada más gratificante para Él que vivir para otros. Invertir, mi hermano, mi hermana, invertir tu vida por otros te va a librar de la tiranía de vivir para ti mismo. Es una esclavitud vivir para ti mismo. Gozo verdadero viene cuando reflejamos lo que Cristo ha hecho y damos de nosotros por el bienestar de otras personas para que conozcan
A esa es la vida que nos llama el Señor. Esto no es un invento, esto no es una buena idea, o esto no es una estrategia de una iglesia en particular o de día de adoración. Esta es la vida 101, la vida básica, la vida cristiana normal. Es una vida que se está gastando por otros, intencional y deliberadamente, por otros. Haciendo llamadas, visitando, compartiendo, viviendo para otros. Amén. Quiero terminar citando a un pastor anglicano, inglés, anglicano, ¿no?, de la iglesia en Inglaterra, Sam Alberry. Lo quiero leer en inglés porque es un poquito extenso en caso de que los que solamente saben o entienden mejor el inglés, y lo traduzco porque me pareció bien dicho. Yo creo que resume bien un poco esto. Dice, it's almost impossible to overstate the positive impact we can have on others if we come to church looking for ways to be an encouragement. It is almost impossible to overstate the positive impact we can have on others if we come to church looking for ways to be an encouragement. Lo voy a decir en español. Es casi imposible exagerar el impacto positivo que podemos tener en otras personas si venimos a la iglesia buscando maneras de ser de ánimo y ayuda a otros. Es imposible exagerar el impacto positivo que podemos tener en otros si venimos a la iglesia buscando maneras, ¿cómo? ¿Dónde está la necesidad? ¿A quién puedo ayudar? Buscando maneras de ser de ánimo y ayuda a otros. Yo le añadiría esto, en lugar de limitarlo a si venimos a la iglesia, yo lo diría, vivamos día a día así. Solo diría de esta manera, es casi imposible exagerar el impacto positivo que podemos tener en otras personas si vivimos día a día buscando maneras de ser de ánimo y ayuda a otros. Que Dios nos dé eso. Que Dios nos dé a cada uno de eso un corazón para enseñar a otros a Cristo, para apuntar a la gente hacia Cristo. ¿Cómo? A través de mi consejo, de mi oración, de mi conducta, de mi servicio, de mi acompañamiento. Dios puede hacer cosas increíbles en una iglesia, en un lugar de trabajo, en una comunidad, en tu familia, a través de personas como tú y como yo. Toda potestad me es dada en los cielos, dijo Jesús, y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.